guatemalteco e incluso muchos extranjeros saben que el nombre de nuestra ciudad capital es el que corresponde al de la República de Guatemala, aunque sabemos que su nombre correcto es la Nueva Guatemala de la Asunción. Sin embargo, con esa manía que tenemos los guatemaltecos de poner sobrenombres o motes a casi todo, son muchos en los departamentos que afirman con toda seriedad que van a la Capirucha, refiriéndose a la capital de Guatemala. ¿A quién se le ocurrió tal cosa? Vaya usted a averiguar, lo que seguramente envejecerá antes de que logre la identidad de semejante guasón. El caso es que cuando es fundada la ciudad capital, en pocos años se habían trazado las calles, señalando que en un solar o terreno determinado se construiría un templo o iglesia X. No había, pues, calles que tuviesen nombre y los barrios, por supuesto, no existían ni en las páginas amarillas, ya que tampoco las habían inventado en el siglo XVIII. A pesar de ello, se sabe que todas las calles, llegado el siglo XX, tenían un nombre con el cual podía ser identificada por todos los capitalinos. Hay que recordar que el trazo original de nuestra ciudad capital, tenía apenas 12 calles que iban de la primera a la 12ª y de primera a la 18ª, es decir, caminando a paso regular. Nuestra ciudad capital podría ser recorrida como si se tratase de un largo paseo en muy pocas horas. En aquellos primeros años de la ciudad capital, las calles no tenían nombres, al igual que los barrios, porque sencillamente no existían. Bueno amigos, después de la ya consabida introducción a nuestro programa de Celajes de mi Tierra, déjeme contarle que en nuestro caminar desde hace mucho tiempo por la radio en Guatemala, nos hemos topado con muchos amigos y seguidores de este su programa cultural guatemalteco, quienes nos preguntaban cuándo les hablaríamos un poco sobre el centro histórico de nuestra ciudad capital de Guatemala. De verdad nosotros sí nos habíamos pasado por alto este precioso sector de nuestra querida ciudad capital de Guatemala, el centro histórico como se le conoce actualmente. Muchas veces tenemos las cosas frente a nosotros y no las vemos, no porque seamos ciegos, sino más bien por la fuerza de la costumbre. Lo vemos todos los días, lo que nos hace pensar que todo lo conocen o lo conocemos, pero la realidad es que no es cierto. Mucha gente no conoce nuestro centro histórico, el que anteriormente se llamaba Centro de la Ciudad Capital de Guatemala. Pero antes de continuar, vamos a dar gracias a Dios primero y a su Santa Madre María. Además de agradecer a esta su radio amiga, que nos abre sus ondas radiales para que estos sus celajes de mi tierra lleguen hasta ustedes en cualquier parte del mundo. Por supuesto, donde usted nos haga el favor de escucharnos vía internet, siendo que las ondas hercianas no alcanzan a llegar hasta donde ustedes se encuentren, quizás por la vía normal. Muchos de ustedes se encontrarán muy lejos de esta su tierra amada Guatemala. El hoy llamado centro histórico no lo era hasta hace muy poco tiempo. Antes dicho sector era conocido por el vulgo chapín como el Parque Central o el Peladero del Parque Central, como algunos aún lo conocen. Hoy dicho sector comprende varios lugares que tomaron el nombre del centro histórico, del cual hoy les estaremos hablando y lo llevaremos de la mano por muchos de estos sectores. En especial por esos que usted se acuerda en la década de 1960, 70 y quizás de los 80s. Bueno, nostálgicos, empezaremos el programa del día de hoy con la marimba antigua, quien nos regala una bonita melodía que titularon Villa Esperanza.
Bueno, como le decíamos en el segmento anterior, hoy los estaremos llevando de paseo de la mano por ese centro histórico de nuestra Guatemala. Además, les daremos un colacito un poquito más allá, yendo hacia el sur, al centro cívico, en donde también se encuentran algunos lugares que son bastante interesantes y de bastante historia para nuestra gente y sobre todo para nuestra querida tierra Guatemala. La Nueva Guatemala de la Asunción es el cuarto asentamiento de la capital del Reino de Guatemala. La razón de su traslado fueron los terremotos de Santa Marta. Estos destruyeron en buena parte la ciudad de la antigua capital del Reino de Guatemala, que fue conocida como Antigua Guatemala o Ciudad de los Caballeros de la Antigua Guatemala. La orden de traslado fue dada el 1 de diciembre de 1775 y el día 2 de enero del siguiente año hubo reunión por primera vez en el ayuntamiento de la nueva ciudad, en el Valle de las Vacas, como se conoció a ese sector antes de ser llamado el Valle de la Ermita. Una placa que está frente a la parroquia de la Santa Cruz, justo al inicio de la calzada Mía y Vidaurre, bautizada así en honor a José Mía y Vidaurre, conmemora este hecho, el cual ustedes pueden, lógicamente si viajan a Guatemala o viven en Guatemala, ir a visitarla y darse cuenta de estos datos sumamente históricos. El nombre de la nueva ciudad fue decretado por el rey de España el 23 de enero de 1776, habiéndole dado el nombre como la Nueva Guatemala de la Asunción, que es el verdadero nombre, no la Capirucha, como muchos acostumbran a llamarla. Este nombre fue dado, nos dicen, en clara referencia a nuestra Santa Madre María en su advocación de la Virgen de la Asunción, cuya fiesta titular del pueblo de la capital de Guatemala se celebra el día 15 de agosto de cada año. Es una feria preciosísima que no se deben perder ustedes por allá en nuestra querida tierra Guatemala. El centro histórico se extiende por la denominada Zona 1, la Zona 2 y la Zona 3. Es común encontrar en esta área muchos lugares históricos de los cuales hoy les vamos a dar un poco también, después de la intervención musical de nuestras marimbas. Y en esta oportunidad será la marimba antigua que nos regala una preciosísima melodía que titularon Las Tres Aritas, con alguna advocación por ahí a algunas patojas de nuestra querida tierra Guatemala.
Bueno amigos, después de habernos dado ese gustazo escuchando esa bonita melodía con la marimba antigua, Las Tres Aritas, que debe haber sido bastante cómico el saber que en alguna casa o en varias casas se encontraran tres muchachas, me imagino yo, con ese mismo nombre. Y no es raro de verdad porque en mi familia existen tres Marías en una misma casa. La actividad principal de todas las áreas dentro y fuera del centro histórico es económica y principalmente el comercio informal. Está llena de vendedores callejeros, nos apuntaron por aquí. Existen varios comercios que son administrados en su mayoría por inmigrantes asiáticos y árabes, quienes nos dicen se establecieron en dicho sector desde casi los mismos comienzos de la fundación de la nueva ciudad, como nos lo cuenta en sus memorias don Héctor Gaitán en su libro De la calle donde tú vives. Debido a que el casco antiguo de la capital está declarado Patrimonio Nacional, es comúnmente dominado por casas históricas y edificios antiguos. Además, es ahí donde se encuentra el Palacio Nacional de la Cultura, antes llamado Palacio Nacional de Guatemala, donde vivían, según sabemos, o gobernaban todos los presidentes de nuestra querida tierra Guatemala. El nuevo nombre lo adquirió después de la firma de paz con los criminales mal llamados guerrilleros a finales del siglo pasado. La Casa Presidencial, el Congreso de la República, el Portal del Comercio, las 100 Puertas, la Catedral Metropolitana, la Oficina de Correos, el Mercado Central, el Mercado de Artesanías, entre un sinfín de edificios históricos, conforman parte del hoy Centro Histórico de Guatemala. Hay que hacer mención también que dentro del actual centro histórico está el otrora Parque Central, hoy rebautizado como Plaza de la Constitución. Dicho Parque Central fue durante muchísimos años el centro de la vida cotidiana del guatemalteco de a pie, y era exactamente eso y sigue siendo eso, creemos nosotros. El Parque Central era en donde la mayoría, si no todas las rutas de servicio urbano de autobuses hacían una de sus paradas obligadas. Ninguna ruta urbana se escapaba de hacer parada frente al Portal del Comercio, que quedaba exactamente allí donde ahora se encuentra la Plaza de la Constitución, el otrora Parque Central. Vamos a hacer otra pausa musical y en esta oportunidad será la marimba altense la que nos regala una bonita melodía que titularon La Matraquita.
Bueno amigos, aquí estamos ya una vez más para seguir hablándoles a ustedes sobre el centro histórico de nuestra querida tierra Guatemala. Con su fuente al centro, nos dicen, el entonces Parque Central llenaba de gente que hacía ese lugar su diario caminar para ir o venir del trabajo, o simplemente pasar a guanaquear, como nos lo apuntaron por aquí. Habían por ahí innumerables vendedores de golosinas y además artilugios que ahí se vendían. Frente al Parque Central del lado oriental se encuentra aún hoy la iglesia catedral con su famosa campana La Chepona. Yendo al sur está ubicado aún hoy el Portal del Comercio con sus pasajes como el Pasaje Rubio, en donde era fácil conseguirse un riquísimo helado, o comprarse un billete de ilusiones de la Lotería Nacional de Guatemala, donde Don Polo, el rey de la suerte, nos pusieron por aquí. Era un lugar bastante concurrido, siendo que en dicho Portal del Comercio se aglomeraban tiendas de toda clase y que para las señoras era de gran utilidad, como la tienda de la fábrica de telas Cincatex, la zapatería Naco o la casa de la costura moderna, que eran entre algunas de las muchas tiendas que se encontraban en el Portal del Comercio. Además nos dicen que daba la vuelta de toda la Sexta Avenida con todos sus comercios de antaño, que hacían las delicias de los paseantes de esta bella avenida otrora llamada Calle Real. Del lado occidental está la concha acústica del Parque Centenario, lugar predilecto para irse por las tardes a escuchar marimba, o si era un buen estudiante, a leer un buen libro que hubiese prestado en la todavía existente Biblioteca Nacional de Guatemala, a solo 3 pasos al cruzar la calle del Parque Centenario. Vamos a hacer otra parada musical obligada del programa del día de hoy, y en esta oportunidad será la marimba María Concepción, que nos regala una bonita melodía que titularon Otra Copa, Compadre. Pero me imagino que usted no es de esos. Y escuche esta preciosa melodía con la marimba María Concepción de la antigua Guatemala.
Bueno amigos, otra copa compadre. No, nos imaginamos que usted no toma y hace muy bien en no tomar. ¿Y qué decir? Nos dicen aquí si le gustaban las noticias y se había perdido algún tomo de la Prensa Libre o del Diario del Gráfico, El Imparcial o quizás del Diario de Centroamérica. Allí mismo, detrás de la Biblioteca Nacional, está aún la Hemeroteca Nacional, en donde usted podría pedir prestado los últimos tomos de estos diarios y enterarse de lo que ya era historia de nuestra tierra para ese momento. En fin, el actual centro histórico de nuestra capital está lleno de recuerdos de una época muy bonita que quizás ya nunca más volverá. Como por ejemplo nos mencionan los viejos autobuses y la parada de taxis frente al hoy Palacio Nacional de la Cultura. En la actual Plaza de la Constitución había ya por la década de los 60 muchos arriates con flores que embellecían el lugar, con muchas bancas en donde los guatemaldenses de la época podían pasar largas horas en ameno coloquio con los demás paseantes del sector. Quizás debajo de un árbol de matilesguate o un árbol de jacarandas, que eran bastante abundantes en ese parque. Pero si usted se cansaba del Parque Central, se podía dar una caminadita rumbo al sur y llegar al hoy llamado Centro Cívico, que es un área ubicada dentro de las zonas 1 y 4, que alberga las oficinas del gobierno, algunas de ellas. Entre los principales edificios se distingue aún el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias o Teatro Nacional, la Municipalidad de Guatemala, el Banco de Guatemala, el Crédito Hipotecario Nacional, el Ministerio de Finanzas Públicas, el Palacio de Justicia. El Puente de la Barranquilla sirve de división entre el Distrito Cultural, 4 grados norte y el Centro Cívico. En fin, el Parque Central y sus alrededores, hoy el Centro Histórico de Guatemala, tenía muchos lugares en donde pasar un buen rato o simplemente hacer un poco de ejercicio al caminar por sus sectores o su alrededor, que por supuesto incluía una visita al antiguo Mercado Central, que fuera destruido por los terremotos del 4 de febrero de 1976. Por finales de 1970 se hizo muy popular el mercado de la Placita Quemada, la cual fue convertida a finales de esa época y comienzo de la de 1980 como la estación de muchas rutas de ruleteros quienes hacían su recorrido desde dicho sector para la región del sur y suroccidente de la ciudad capital de Guatemala. Bueno amigos, esperamos que este pequeño y breve paseo que le hemos dado por nuestro centro histórico y centro cívico les haya abierto la memoria, o mejor dicho, les haya traído grandes recuerdos de esa tierra que usted y yo dejamos allá lejos en la distancia. Les suplicamos rezar el Santísimo Rosario. Los textos son de Juan de María Escobar de la Moncarda. Hablándoles como siempre, este es su amigo César Augusto Escobar Coaglio. Para terminar será la marimba Melgar la que nos regale una bonita melodía que titularon Radio Consentida.